El día de hoy hablaremos sobre el estrés y el afrontamiento. Para ello, es importante mencionar a Hans Selye, quien fue un profesor e investigador considerado como el padre del estrés. Él definió el estrés como la respuesta no específica del organismo a toda demanda que se le haga. Por otro lado, Ruiz menciona que el estrés aparece cuando en el organismo se da una activación mayor de la que éste es capaz de soportar o reducir mediante sus estrategias de afrontamiento. En este sentido, el cuerpo es incapaz de mantener unos niveles óptimos o adecuados para rendir conductual y psicológicamente. Una de las teorías del estrés es la teoría de estrés de Selye, en donde el estrés es una respuesta biológica igual en todos los organismos y estereotipada. Además, se puede medir e implica una serie de secreciones hormonales responsables de las reacciones que mostramos ante una situación estresante. Dichas reacciones son somáticas, funcionales y orgánicas. Siguiendo la teoría del estrés de Selye, existen dos formas de estrés. El buen estrés, en el cual el organismo la mayoría de las veces responde en armonía ante los estímulos del ambiente y sin consecuencias negativas, y el distrés o mal estrés, que es el estrés en general, en donde el organismo es incapaz de adaptarse al medio cuando aparece el estrés, ya que las respuestas exigidas son demasiado intensas o prolongadas y las demandas superan su resistencia y o adaptación. Esta teoría concibe al estrés como algo indispensable para el funcionamiento del organismo y que permite el progreso, a no ser que éste sea excesivo y se convierta en disfuncional o desadaptativo, ya que ésta afirma que el estrés negativo aparece cuando una persona es sometida a una dosis de estrés acumulada que superan su umbral óptimo de adaptación. Así, el organismo empieza a manifestar señales de agotamiento. Aunque es importante mencionar que depende del perfil psicológico de la persona, así como la frecuencia y los tipos de adaptaciones vividas, el que aparezcan o no aparezcan el estado de agotamiento y fatiga. Por otro lado, Selye distingue dos tipos de estrés. El estrés local, cuando existe una acción directa de un agente de estrés sobre una parte limitada del cuerpo, y el síndrome local de adaptación, o SLA, cuando aparece una reacción defensiva de adaptación. Ahora bien, Caorsi menciona que más allá de las innovaciones médicas y tecnológicas, existen algunas señales relacionadas con el estrés que todas las personas deberíamos tener en cuenta, y llegando al caso, consultar con el médico, como lo son las emociones negativas, en donde encontramos estados prolongados de desesperanza, ansiedad, irritabilidad, cambios de ánimo, entre otras. También se presenta una falta de concentración y malos pensamientos, en la cual hay dificultad para tomar decisiones, hay algunos olvidos, distracciones frecuentes, pensamientos repetitivos, entre otras. Asimismo, se presentan alteraciones físicas, como el cansancio y la falta de energía general, dificultades para conciliar o mantener el sueño, malestar de estómago, alteraciones en el apetito, diarrea o estreñimiento, entre otras. Y por último, los cambios en la conducta, como comer más o menos que antes, tartamudez u otras dificultades del habla, apretar las mandíbulas, llanto fácil o frecuente, entre otras. La misma autora menciona que existen diversas maneras de medir el estrés, de las cuales solamente mencionaremos dos. Una de ellas es la prueba de valoración del estrés, la cual es un test hormonal desarrollado por los laboratorios europeos SYNLAB. Esta prueba se encarga de medir la presencia de dos hormonas, que son el cortisol y la dehidroepiandrosterona, mejor conocida como DHEA, en la saliva. Sus creadores explican que el organismo produce cortisol, una hormona que prepara al cuerpo para afrontar una situación de estrés puntual. Sin embargo, la producción sostenida de cortisol puede ser dañina, y para contrarrestar este efecto nocivo, el organismo produce otra llamada DHEA. El test de valoración del estrés evalúa la producción de cortisol y de DHEA mediante muestras de saliva recogidas en diferentes momentos del día y permite a quien lo realiza conocer sus capacidades biológicas actual de respuesta al estrés. Otra manera de medir el estrés es mediante Stress Visualization Experience, la cual es una herramienta desarrollada por la norteamericana Cigna, que analiza los parámetros físicos para conocer el nivel de estrés al que está sometida una persona.
En concreto, a través de unos sensores que se colocan en la cabeza y las manos, mide la frecuencia cardíaca, las ondas cerebrales y la sudoración y relaciona los tres indicadores, pero lo novedoso es que el test aúna esos datos biomédicos con el arte digital, ya que los marcadores permiten crear una imagen gráfica de los niveles de estrés mediante un mapa de calor. Los colores fríos revelan niveles más bajos, los colores cálidos muestran los más elevados. El estrés puede ocasionar algunos trastornos psicofisiológicos como el síndrome general de adaptación, SGA, concepto definido en los años 40 por Seeley, también conocido como síndrome de estrés, que es un proceso en el cual el cuerpo pasa por diversas etapas universales. Primeramente, el organismo ante una situación externa peligrosa reacciona como una señal de alarma, a partir de la cual el cuerpo se prepara para la defensa o la huida. No obstante, ningún organismo puede mantener esta condición de excitación. Como se mencionó anteriormente, este síndrome pasa por 3 fases u etapas. La primera etapa es la fase de alarma, en donde el organismo empieza a desarrollar una serie de alteraciones de orden fisiológico y psicológico que lo predisponen para enfrentarse a las situaciones estresantes. La segunda etapa es la fase de resistencia, la cual supone la fase de adaptación a la situación estresante. Si la duración del estrés es suficientemente prolongada, el cuerpo entra a una tercera etapa que es de agotamiento. Por el contrario, si no existe una adaptación, se desarrolla un conjunto de procesos fisiológicos, cognitivos, emocionales y comportamentales destinados a negociar la situación de estrés de la manera menos lesiva para la persona. Si finalmente se produce una adaptación, esta no está exenta de presencias de trastornos fisiológicos más o menos permanentes y también de carácter psicosomático. La tercera y última etapa es la fase de agotamiento, en la cual, si la fase de resistencia fracasa, es decir, si los mecanismos de adaptación ambiental no resultan eficientes, se entra en la fase de agotamiento donde los trastornos fisiológicos y psicológicos o sociales tienden a ser crónicos e irreversibles. Existen muchas consecuencias que puede ocasionar el estrés. Entre las consecuencias fisiológicas podemos encontrar trastornos cardiovasculares como hipertensión arterial, taquicardias o enfermedades coronarias. También hay trastornos respiratorios como asma branquial o hiperventilación, trastornos gastrointestinales como úlcera péptica, colitis ulcerosa y estreñimiento, trastornos dermatológicos como sudoración excesiva y dermatitis, musculares como tics, temblores, contracturas y sexuales como impotencia y eyaculación precoz, coito doloroso y alteración del deseo. Entre las consecuencias psicológicas se pueden observar alteraciones como miedos y fobias, depresión, trastornos de la personalidad, conductas obsesivas compulsivas y alteraciones del sueño. Todas estas alteraciones pueden estar acompañadas por trastornos cognitivos como incapacidad para la toma de decisiones, dificultad para concentrarse, olvidos frecuentes e irritabilidad. El estrés es un hecho normal en la vida diaria actual, pero existen algunas estrategias que reducen sus efectos negativos y estos reciben el nombre de afrontamiento. El afrontamiento consiste en los esfuerzos que se hacen para controlar, reducir o aprender a tolerar las amenazas que conducen al estrés. Cada persona tiene un patrón habitual de enfrentarse a los problemas, a esto le llamamos un estilo de afrontamiento. Los estilos de afrontamiento son complementarios, ninguno es mejor que otro, sino que dependiendo del problema puede ser más útil utilizar uno de ellos. Existen 3 estilos de afrontamiento. El primer estilo es el activo o centrado en el problema. En esos casos, la persona que lo experimenta realiza acciones que se dirigen a modificar la situación problemática con el propósito de reducir las consecuencias negativas. El segundo estilo es el pasivo centrado en la emoción. En este caso, la persona busca formas emocionales de reducir las consecuencias negativas de la situación que provocó el estrés. Y el tercer y último estilo es el afrontamiento de evitación. Este tipo de afrontamiento permite evitar el problema no pensando en él, esperar que el problema se resuelva por sí mismo, atribuir el error a otras personas, distraerse con otras actividades para evitar pensar en el problema, y se le considera desadaptativo ya que no soluciona el problema, solamente lo pospone. Existen varios modelos de afrontamiento, pero nosotros nos centraremos en el modelo para afrontar el estrés de Lazarus y colaboradores.
Dicho modelo se centra en el análisis de los procesos cognitivos que se desarrollan en relación con una situación estresante. Este modelo considera que la situación estresante que presenta la persona es producto de una especie de transacción entre la persona y el entorno que los rodea. Es decir, la transacción va a depender del impacto del estresor generado del medio ambiente. Dicho impacto va a ser mediatizado por una evaluación que realiza la persona y de los recursos emocionales, sociales, culturales con los que cuenta dicha persona para hacer frente a la situación estresante. Esto indica que cuando alguien se enfrenta a una situación estresante, en primer lugar realiza una evaluación primaria, es decir, un juicio acerca del significado de la situación para calificarla de estresante, positiva, controlante, cambiante o simplemente irrelevante. En caso de que la persona la considere como una situación muy intensa, realiza una evaluación secundaria que determinará los posibles recursos y opciones de los que dispone la persona para hacer frente a la situación. A grandes rasgos, es una evaluación orientada a qué se puede hacer en este caso. En este caso, dicha evaluación modifica la evaluación inicial y predispone al desarrollo de estrategias de afrontamiento, básicamente en dos direcciones. Estrategias orientadas al problema, es decir, comportamientos o actos cognitivos dirigidos a gestionar las fuentes de estrés, y estrategias orientadas a la regulación emocional, es decir, orientadas a provocar un cambio en cómo es percibida y vivida la situación de estrés, regulando de manera más efectiva las reacciones emocionales negativas. En conclusión, es importante mencionar que el estrés no siempre es malo, ya que si el organismo no está sometido al estrés de manera excesiva, este puede ser útil en ciertas ocasiones. Por ejemplo, cuando se está en una situación de riesgo, la tensión que se experimenta es la que te activa una serie de mecanismos en el organismo que permite reaccionar para enfrentar lo que se percibe como peligroso o amenazante y no quedarse paralizado.